Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy en la HJCK seguimos en nuestro cubrimiento especial en la Feria del Libro y con España como país invitado de honor tenemos a Paloma Sánchez Garnica, autora del libro Victoria, ganadora del Premio Planeta 2024. Bienvenida. Encantada de estar aquí de nuevo en Bogotá y mi primera vez en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Cómo va esa experiencia? Bueno, acabo casi de aterrizar. Ayer aterricé aquí a las 8 de la tarde de Bogotá, a las 4 de la mañana de España, pero estoy bien, bastante bien, a pesar no tengo mal de altura, estoy bien, lo estoy llevando muy bien. Bueno, y esa es una buena noticia para toda la agenda que trae la Filbo, que es bien movida. Paloma, quisiera que empezáramos hablando de esta transición entre Últimos días en Berlín, tu anterior novela, y Victoria. ¿Cómo fue ese proceso? Ambas parten de Berlín, de escenario de guerra y de posguerra. Bueno, Últimos días, la sospecha de Sofía me llevó a Últimos días en Berlín, porque quería entender cómo se había llegado al espacio temporal, la época en la que está la sospecha de Sofía, que es el Berlín del muro, y las consecuencias que ello tuvo. Últimos días en Berlín era el ascenso del nazismo, en contraposición por supuesto con el estalinismo de los años 30, y las consecuencias de la guerra, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres. Y en ese momento, cuando terminé Últimos días en Berlín, me di cuenta de que hay unos años, desde el año 45, 46 hasta el año 61, que se construye el muro físico, en el que en Berlín, que estaba sobre todo en esos primeros años, que es cuando se fragua la Guerra Fría, que es cuando se produce el bloqueo de Berlín, el famoso bloqueo de Berlín con esto de los aviones, el puente aéreo que hicieron los norteamericanos y los ingleses para abastecer a la ciudad de Berlín, la zona occidental. Todo ese Berlín, me preguntaba cómo sobrevivió el civil, las mujeres, los niños, los soldados que volvían vencidos, derrotados, humillados por una guerra terrible que arrancó no solamente lo que son las infraestructuras, destruyó todo, sino sobre todo al ser humano, el alma del ser humano, cómo sobrevivieron y cómo convivieron esos vencidos con los vencedores, porque estaban ocupados y dominados por parte de los vencedores, de los aliados, Stalin, los rusos, Norteamérica y los norteamericanos y los ingleses, los franceses también, pero bueno, menos. Pero cómo convivían en ese... esa fue la primera chispa. Luego ya apareció Estados Unidos por ahí, esas comparativas de las leyes de segregación racial, de la persecución del comunismo, esta persecución delirante que se llama macartismo, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Es cómo entender y comprender cómo vivieron en esos primeros años en un Berlín sin muro, pero ya dividido, ocupado y en convivencia entre vencedores y vencidos. Y en este punto, ya cuando llegamos a Victoria, pues hay toda una investigación, toda una documentación muy avanzada en tu obra, pero ¿cuáles fueron como esos nuevos hallazgos o esos descubrimientos que nos llevan a Victoria? Bueno, la documentación básicamente siempre es lectura, también películas, documentales, artículos, libros de ensayos, leer mucho. Y lo bueno de leer mucho, yo cuando tengo esta idea de entender esa época, me hago con todos los libros traducidos al español, porque mi inglés es muy básico, entonces me cuesta, aunque puedo traducirlo, pero me cuesta mucho. Entonces todo lo que está traducido al español referente al tema, a esa época, pues me hago con ello. Pero también sigo leyendo novelas de ficción, y hubo en este proceso de documentación, hubo 2 novelas que cayeron en mis manos y que me hicieron que se me encendiera la bombilla y mirase hacia Estados Unidos, ¿no? Uno fue En busca de la felicidad de
ay, no me sale ahora el título, el autor, y que me mostró el macarcismo, el daño que hizo esa persecución delirante a todo lo que tuviera que ver en algo con el comunismo, aunque fuera de perfil. Y luego cayó en mis manos también Lo que el viento se llevó, una edición que hicieron preciosa, muy bien traducida, porque todos lo hemos visto en las películas, larga película, y más los que tenemos años, que nos poníamos a verla y estábamos 3 horas y media viendo la película, y la película está muy bien, pero el libro es una maravilla. Y además bien traducido, porque las traducciones anteriores dejaban mucho que desear, y disfruté muchísimo y me interesé por esa época, ¿no? Releí, porque ya me lo había releído Matar a un ruiseñor, y entonces empecé a ver estas similitudes entre el hostigamiento, la violencia, la coacción que los nazis ejercieron contra los judíos en esa época de Últimos días en Berlín, en esa época, los años 30, desde que llegan los nazis al poder hasta que estalla la guerra y se produce el Holocausto. Pero ese hostigamiento, esa coacción, esa persecución que se hace es muy similar a la que se estaba haciendo en Estados Unidos, un país democrático, el país que se consideraba y siempre se ha considerado el más justo, el más poderoso del mundo. En esos estados del sur había unas leyes de segregación racial que dejaban impunes ese mismo hostigamiento, esa misma violencia, esa misma coacción contra los hombres de raza negra o los blancos que defendían los derechos de los negros, ¿no? Y esas similitudes me provocaron muchísima curiosidad, ¿no? Como ponemos el foco muchas veces en el nazismo, que fue terrible, fue horrible, y no nos damos cuenta de que al otro lado del océano había hombres, mujeres, que por tener un color de piel sufrían una discriminación brutal, además impune, que quedaba impune porque las leyes amparaban esa violencia, y además señalaban al negro. Un negro era culpable por el hecho de ser negro. Entonces, claro, ahí ya dije, esto lo tengo que contar, ¿no? Tengo que poner a mis personajes en esta tesitura. ¿Y cómo es ese proceso de agarrar todo este contexto histórico y a partir de ahí plantar una historia de ficción? Bueno, a partir de todo esto que he estado contando, que es la consecuencia de las lecturas, mi mente empieza a bullir, como una olla express, ¿no? Y entonces me pongo a escribir. Y el hecho de escribir para mí es como un pálpito, es una forma, yo escribo de una forma muy espontánea, no tengo argumento, no tengo esquema, no tengo una línea a seguir, simplemente me tengo que poner a escribir y escribo. Y los personajes se me van presentando, sus historias me las van descubriendo ellos a medida que voy escribiendo. Para mí por eso para mí el proceso de escritura es absolutamente fascinante, porque no sé lo que va a pasar. Pero eso sí, es un oficio y hay que ponerse a escribir todos los días de forma disciplinada y con la sensación de que lo que estás haciendo te va a llevar a algún sitio, o sea, arriesgarte a introducirte en un terreno que no conoces y dejarte llevar un poco, que a veces eso cuesta, ¿no? Eso nos cuesta. No manipular a los personajes, no manipular sus historias, sino tener solamente la conciencia de que tú eres un instrumento, yo soy un instrumento en manos, mis manos son el instrumento a través de las cuales los personajes desarrollan su historia, ¿no? Y cuentan su historia. Y bueno, pues como siempre me ha interesado a lo largo de mi vida como lectora y también como escritora, por supuesto, indagar en los sentimientos universales del ser humano. Lo que trato es de entender cómo un ser humano como yo, como cualquier ser humano corriente, normal, a pie de calle, cómo gestiona su vida en diferentes momentos históricos, con diferentes leyes, con diferentes principios morales, con diferentes
prejuicios que cambian a lo largo del tiempo. Los prejuicios no nos los quitamos nunca. Si cambian, se transforman. Unas veces son, siempre nos parecen los mejores los nuestros, y los peores los del pasado, pero al final son prejuicios y con eso tenemos que convivir, con eso tenemos que lidiar. Esas costumbres, es el ámbito social en el que nos movemos y eso nos condiciona en el momento de actuar, de amar, de relacionarnos, de decidir, nuestra capacidad de decidir sobre nuestra propia vida o sobre lo que la vida nos plantea. Pues eso es lo que trato de entender construyendo los personajes de mis novelas. Y en esta novela en particular, pues nos enfrentamos a un escenario de vencedores y vencidos, Victoria siendo parte como de estos vencidos, que a la final lo que buscan es sobrevivir, como continuar con su vida. A partir de ahí y del viaje que ella hace a Estados Unidos, cómo se desdibujan esos imaginarios que ella tenía y que en ese momento se tenía sobre Estados Unidos. Claro, a las dos hermanas se les rompe sus sueños, a una el sueño americano y a otra el sueño socialista, ¿no? Victoria tiene el afán constante de sacar a su hermana, de salir ella y sacar a su hermana y a su hija de ese Berlín miserable en el que ha vivido en los últimos años, ¿no? No solamente en esa posguerra, sino en la guerra. Ella sabía que solamente en Estados Unidos podía llegar a conseguir desarrollar el proyecto en el que ella trabaja, ¿no? Y sacar a su hermana y a su hija de ese mundo tan miserable. Se encuentra que no es tan soñado, no es tan perfecto, no es tan democrático, no es tan feliz ese mundo norteamericano como se lo pintaban, sino que al contrario hay muchas injusticias que ella vive en carne propia y que se parecen mucho a las que ha vivido los alemanes. Vivieron los alemanes en los años 30 porque no hay nada comparado con el horror de la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay cosas. La violencia es violencia y los que sufren la violencia, aunque no sean millones, pero era una parte de la sociedad, y la violencia siempre violencia, y la discriminación siempre es discriminación, y la falta de oportunidades siempre está ahí, ¿no? Y a ella se le rompe todo eso, se le quiebra absolutamente. Y a su hermana le pasa lo mismo en el otro lado, ¿no? Esa proyección, esa sensación de que el socialismo, el sistema socialista era el sistema perfecto, que los soviéticos eran los que les estaban dando las necesidades básicas. Claro, sufre también todo lo que es el sistema soviético, todo lo que supuso el estalinismo y sus consecuencias en los seres humanos, incluso los que creían como ella creía en ello, ¿no? Y bueno, las dos tienen esa sensación, ese impulso de todo ser humano de tratar de sobrevivir y para ello hacer lo que sea, incluso meterte los principios morales en un bolsillo, tu propia dignidad, tu propia honestidad, apartarla para dar de comer, para poder dar de comer a tu hija, a tu hermana o a ti misma, ¿no? Y salir adelante. Hay algo muy interesante en la novela y es esta relación de Victoria con cada personaje, con su hija, sobre todo con Rebeca, con la mujer que es dueña como de este lugar donde ella canta, más adelante con Norton. ¿Cómo se configuran las redes de cuidado, como estas relaciones de cuidado, desde orillas ideológicas y políticas totalmente opuestas? Claro, porque al final somos seres humanos, ¿no? Y ella Victoria tiene la idea de que para desarrollar su proyecto es Norteamérica. Es ese país de libertades, ese país de oportunidades que se ha vendido desde que Norteamérica existe como tal país, ¿no? Y bueno, pues en esa relación al final Victoria de lo que trata es en la relación con Norton, con Robert Norton, es una relación de amor, es una relación entre un vencido y una vencida y un vencedor, cómo el amor supera todo eso, ¿no? Todas esas barreras. En el caso de Rebeca, aparte de su ideología,
Y aparte del resentimiento, de los celos, de la envidia que tiene hacia su hermana, de ese resentimiento, ese odio que vuelca hacia ella, que es la única persona que la cuida, que la protege, que la quiere, y sin embargo como ser humano, porque somos seres humanos, a veces tenemos este comportamiento, estas complejidades que vamos contra esa misma persona que nos protege. Y ella se ve ese fondo bueno que tiene Rebeca, porque vuelca todo su amor que no sabe volcar a su hermana, lo vuelca contra a favor de su sobrina. Y su sobrina es capaz de dar la vida por ella, es capaz de darlo todo por ella. Y su amor lo demuestra a cada instante, ¿no? Entonces, bueno, es la complejidad del ser humano, ¿no? Es las complejidades a las que se tiene que enfrentar Robert Norton con todo su pasado, con el presente que se le pone por delante, esa verdad que le estalla y que le obliga a elegir, a decidir entre ejercitar la justicia, entre ejercer la venganza, que es lo que le pide el cuerpo, o callar, ocultar o guardar ese amargo silencio, porque sabe que cualquiera de las decisiones que tome va a tener efectos catastróficos no solamente para él, sino para seres a los que ama, ¿no? A partir de todas estas relaciones que se van configurando a lo largo de la historia, también como es ponerles este toque de espionaje, si se quiere, de Victoria siendo poco periodista, como dándole ese ritmo que engancha a la gente, como esto con toques policíacos. Bueno, el espionaje es que estaba a la orden del día en Berlín. Berlín se convirtió en la ciudad, en esa época, en la ciudad más peligrosa del mundo y con más espías por metro cuadrado. O sea, cualquiera podía ser espía y a cualquiera se le podía obligar a ser espía en diferentes grados, ¿no? Como a ella. En el momento que tenías un punto vulnerable y ella lo tenía, pues podía ser utilizada por estas redes de espionaje para su propio beneficio. Esto es lo que le pasa a Victoria y le pasó a mucha gente. En cuanto al periodismo, yo creo que el periodismo para mí es el cuarto poder, es un poder importantísimo. El periodismo como tal es el depositario de uno de los derechos fundamentales de una sociedad civilizada, que es el derecho a la información veraz y contrastada, pero como todo poder puede tener su lado oscuro. Es decir, el periodismo en Norteamérica, en otros casos, pero en esta novela, por ejemplo, el periodismo fue uno de los elementos fundamentales para propagar, para sostener, para mantener esa persecución que fue el macartismo, porque señaló y publicó sin contrastar muchas informaciones que señalaban a individuos absolutamente inocentes que no se podían defender y que se veían coaccionados a lo que se llevaba esta persecución, a la delación, ¿no? Delata a 8 o 10 y tú te quedas fuera, ¿no? Pero quédate fuera con la conciencia de que has delatado a gente que no tiene nada que ver con que no ha cometido ningún delito, ¿no? Esto por el lado del periodismo. Y claro, Victoria ejerce de periodista porque tiene buena voz, tiene buena dicción, y en un momento determinado, cuando se produce ese bloqueo que cierra todo, cierra el club donde canta, pues se le sale la oportunidad de estar en la radio, de utilizar la radio como una forma de información, una manera de comunicar. Hemos tenido en España un apagón y la radio ha sido durante 12 horas, la radio fue lo único que nos mantuvo conectados a la realidad, la radio de pilas. O sea, en España nos dimos cuenta de que una radio de pilas, yo cuando vi que todo se apagaba en mi casa, de que no tenía datos en mi móvil, lo primero que hice fue poner la radio de pilas, que la tengo, porque ya tengo mi edad, y la tengo, y entonces ya empecé a escuchar las noticias de que se había ido la luz en Madrid, se había ido la luz en Málaga, en Sevilla, que se había ido en Portugal. Entonces, la radio es fundamental para mantener a la gente informada, y la información da seguridad. También es verdad que esa responsabilidad, gran responsabilidad que tiene el periodismo de informar, también lo tiene la propia sociedad. Es decir, la sociedad no se puede quedar ni se debe quedar con la armonía que le gusta, tiene que aprender a cribar la información. Es decir, no todo vale. Por ese lado oscuro que tiene el poder, no tenemos que creernos todo lo que el periodismo nos dice, sino que debemos como sociedad, una sociedad responsable, una sociedad crítica, debemos de cribar y analizar
la información. Y eso lo meto un poco, lo filtro pues con Victoria, con la figura de Edward R. Murrow, que para mí es fascinante cómo se enfrenta a ese poder, a ese McCarthy, y con las consecuencias que sabía, que tuvo consecuencias. Le quitaron el programa, le apartaron y se dio cuenta de que, bueno, pues la información volcaba más al entretenimiento que a la propia información, ¿no? Que no querían que la sociedad, los grandes informadores, las grandes cadenas, no querían que la sociedad se informase, sino que estuviera entretenida, adormecida, adocenada, ¿no? Con esto que cuentas me surge una pregunta y es, claro, teniendo en cuenta todo este contexto de la novela, trayéndolo a los días actuales, ¿cuál crees que fue ese cambio que pudo haber en el periodismo a partir de la posguerra? Bueno, el periodismo siempre ha tenido altibajos, ha tenido cambios, han sido unas veces más controlado, otros veces. Ahora se está hablando que se está controlando mucho al periodismo, tanto en Europa, en España, aquí en Colombia, se está oyendo las noticias y también siempre esa denuncia siempre está, ¿no? Que se trate de, porque claro, a todo el poder que tiene el periodismo, los poderes fácticos, lo que quieren es controlarlo, claro. Controlar el periodismo supone controlar información y la información es poder. Entonces, bueno, yo no sé si el desarrollo que ha tenido después de ya en la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo brutal desde el momento en que se emitió en directo los bombardeos, Edward R. Murrow estuvo emitiendo desde Londres los bombardeos de los nazis contra Londres, contra Inglaterra, pero también, por ejemplo, pues fue muy importante el periodismo en la revuelta de Hungría, en la revolución de los húngaros en 1956, en la que, bueno, gracias al periodismo el mundo se enteró, y concretamente a las Rías, el mundo se enteró de lo que estaba realmente ocurriendo allí, ¿no? El periodismo ha sido a lo largo de la historia, y sobre todo en los últimos siglo y medio, ha sido fundamental para entender las consecuencias de porque si no hubiera periodismo, y de hecho en los países donde la dictadura es absoluta, no existe periodismo, existen voceros no se sabe exactamente lo que pasa, ¿no? Lo que pasaba con Stalin, no había periodismo, no se supo que es la existencia de los gulags hasta que Solzhenitsyn consiguió sacar su gran obra y consiguió escribirla, su gran obra, Archipiélago Gulag, y se filtró al extranjero y el mundo pudo saber que existían gulags, campos de concentración terroríficos en Rusia, ¿no? En toda Rusia, en toda la Unión Soviética. A mí Rusia me parece un misterio porque es un mundo por descubrir. Siento que es una versión oficial que tenemos. Totalmente. Con algunas historias paralelas. Totalmente. Rusia, ese es el problema de que no exista el periodismo, un periodismo libre. No ha existido. Existió un amago a finales en los años 90, principios de los 2000, ya ahora Putin nada. Bueno, lo que se filtra, hombre, es más complicado ahora poner puertas al campo, como dicen, pero es muy difícil hacer periodismo en determinados países y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Al final de la novela, una nota tuya que cierra, quisiera leer esta frase y dice: la ficción literaria puede convertirse en un instrumento extraordinario para entender esa realidad, la presente y la pasada, y estar mejor preparados para afrontar la que nos viene, el futuro. ¿Cómo conectas, Victoria, y los paralelismos que hay con la actualidad? Pues que no aprendemos. Como seres humanos generalmente tenemos memoria, muy poca memoria, y más los que no lo han vivido, porque nuestros padres, yo tengo 63 años y mis padres vivieron la guerra en España, la guerra civil, y mis abuelos, y entonces somos muy conscientes de lo que nos ha costado llegar a donde hemos llegado, pero muchas veces cuando estos últimos años, estas últimas décadas, que en el mundo occidental, en Europa, te hablo desde el punto de vista de Europa, que no hemos conocido como sociedad ningún conflicto grave. Vamos a ver, hemos tenido una pandemia, pero teníamos las neveras llenas, nos podíamos conectar, o sea,
sí, hemos vivido crisis, pero no una guerra, no el temor de que te cayera una bomba o de que pudiera algún paralelismo puede haber con la pandemia, pero muy limitado, ¿no? Entonces no aprendemos, y además los poderes tienden, como siempre, mira, el miedo, el señalamiento pueden ser instrumentos muy poderosos en manos de un poder perverso que lo utilice de forma miserable contra una parte de la sociedad. Ya pueden ser los inmigrantes, ya pueden ser los homosexuales, ya pueden ser lo que sea, los que no piensan como yo políticamente, la confrontación política, para echarles la culpa absolutamente de todo lo que ocurre que no saben resolver ellos, ¿no? Eso se está haciendo ahora en muchos países, ¿no? Estados Unidos, en algunos países de Europa, no sé si aquí en Latinoamérica, claro, señalar a una parte de la población, señalar a un grupo, pues es muy fácil meter el miedo sobre ellos y crear el miedo, que son la delincuencia, que son los que traen la violencia, que son los que no aprendemos. Entonces, bueno, leer yo creo que nos da esos instrumentos para entender lo que somos y de dónde venimos, y poder estar mejor preparados para afrontar un mundo que no sabemos, un futuro que no conocemos, por mucho que nos empeñemos en entender y analizar lo que va a pasar. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, no solamente dentro de un año, sino en estas próximas horas, ¿no? Que nos lo digan a los españoles el lunes por la mañana, cuando estábamos tan felices todos con nuestra vida cotidiana y de repente se nos fue todo, y menos mal que era de día. Paloma, y para terminar, quisiera que nos contaras, esta exploración tuya del tema va a continuar, o qué podemos esperar en una próxima novela. Bueno, estoy ya con la siguiente, pero no te digo lo que estoy escribiendo. Me da mucho pudor. Primero me da mucho pudor y luego soy muy egoísta con lo que estoy haciendo, porque esto es mío, solamente mío. No lo sé nada más que yo y mi marido. No lo sabe ni siquiera mi editora. Yo empiezo una historia y en eso en principio me da pudor, me da pudor contar, porque a lo mejor se me cruza otra historia y cambio. Entonces, bueno, lo que sí te digo es que llevo 100 páginas escritas y que me está absolutamente apasionando lo que estoy descubriendo, lo que estoy aprendiendo, cómo está desarrollándose la historia, lo que me están contando los personajes a los que estoy conociendo ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a conocernos primero entre nosotros, luego ya contaré de ellos. Maravilloso. Igual acá en la HJCK y en Colombia vamos a estar pendientes de tu próxima novela, e invitamos también a nuestros oyentes a Victoria, a Últimos Días en Berlín y a todo el universo literario que has construido. Muchísimas gracias, muy amable. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.